¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo perdonar? Hay cosas que tengo que seguir adelante. Y para mí no es una opción quedarme observando esta tristeza todo el tiempo. Pero también es cierto que cuando tú la abrazas, la observas y te da la información, automáticamente se va. Cada emoción nos está contando una historia. Cada recurso que tú utilices en nombre del amor es un recurso sanador, es un recurso de reencuentro. Es más, es un recurso que le estás ayudando a la otra persona a encontrarse a sí mismo, a conquistarse, y eso se vuelve expansivo. Tomarlo, porque cuando rechazamos al Padre, nos rechazamos a nosotros mismos. Cuando rechazas, eso ya se convierte en un conflicto dentro de ti. Es una pelea interna. En todos los porque tú niveles. eres parte. Entonces, cuando lo rechazas, lo que resiste persiste, lo que aceptas lo transforma. ¿Te acuerdas de esa frase? Cayó. Imagina por un momento la probabilidad de liberarte de viejos condicionamientos y de reconectar con la esencia original de tu ser. Tengo para ti hoy las terapias de constelaciones que te van a invitar a ver la vida como un proceso continuo donde cada experiencia es una oportunidad de crecer y de transformar tu realidad. Esto es Mentes Despiertan, soy Arturo Lorán y hoy tengo el honor de conducir este espacio dedicado a esa transformación y a ese crecimiento personal. En este lugar vamos a explorar desde las raíces de nuestras emociones y a mostrarte dinámicas que nos pueden dar la oportunidad de vivir una vida plenamente. En este programa te invito a observar tus propias experiencias, cuestionarte y a descubrir el origen de aquellas situaciones que tanto te limitan. Hoy contamos con una invitada especial, experta en terapia de constelaciones, la doctora Rosilvi García. Ella nos ayudará a comprender y a trabajar estas raíces emocionales, ofreciéndote la herramienta para romper con patrones que ya no te sirven, para sanar también eso desde lo más profundo de tu ser. Así que te invito a escuchar cada palabra con atención para que tú prepares tu mente y tu corazón para que este viaje de autoconocimiento y sanación sea al 100% para ti una bendición y acompañarte en cada paso de este proceso transformador. Así que esto es Mentes Despiertan. pero de hecho, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Nos complace tenerte aquí como invitada en este programa de hoy. Siempre buscamos, de un tiempo para acá, había cosas que había interesantes en la parte de ser consciente y despertar y todo aquello. Esta es una oportunidad que se me dio porque para personas que emprenden su búsqueda acerca de quién son, qué es lo que vienen a hacer aquí a este mundo y cómo lograrían llegar un poco más hacia la verdad de sí mismos. Me di cuenta de tu disciplina y quería que nos hablaras un poquito de ti primero antes de comenzar ahí. ¿Quién es Rosilvi García? Gracias por esta oportunidad. Qué bello tu emprendimiento, te felicito y pues me siento honrada de compartir acá contigo. Mi nombre es Rosilvi García, soy venezolana, madre de 3 ya hombres y una mujer bella, ya adultos, mis hijos. Y siempre en el afán de crecer, en algún momento de la vida no te puedes escapar al propósito. Dicen que los terapeutas somos sanadores heridos y pues en esa búsqueda de una vida mejor, de sentirme mejor, porque venía de situaciones, bucles de repeticiones, de patrones repetitivos, y en algún momento de mi vida de la ingeniería industrial decidí comenzar a trabajar a nivel personal, desde mi crecimiento personal, y la sincronicidad se comenzó a manifestar. Acudí a talleres como participante de constelaciones familiares, luego quise formarme en programación neurolingüística, en coaching, y las constelaciones me fueron llevando a Barras Access, después hice Reiki, y los últimos estudios que he realizado es en neurociencia. Acabo de finalizar hace unos meses el diplomado de neurociencia en el diseño del ser, y todo este movimiento de crecimiento personal me ha llevado a no solamente trabajar como participante, sino que todo lo que me ha funcionado ha sido tan maravilloso, mi proceso o mi salto, que he querido compartirlos con muchas personas. Y de ahí nace la Rosilvi, que comenzó con una amiga a hablarle y la amiga decía, ya va, te voy a traer a mi hija, y después la otra, vamos a hacer constelaciones, y así nació la terapeuta de vida Rosilvi García. Es el día a día, ¿no?
Así como todos Sí, nosotros, desde el principio era como tu naturaleza, ¿no? La conseguiste ahí y entonces te identificaste y te viste a ti mismo ayudando a otros y eso te hizo algo bueno, y te dio como un clic ahí donde tenía que llegar. sí, yo pienso que todos los seres humanos tenemos como una misión de vida y cuando logramos llegar a ese propósito, al servicio de la vida desde la humildad, como lo estás haciendo tú, yo creo que la sincronicidad se manifiesta y comienzan a llegar los recursos, las herramientas y así comencé yo. De verdad que no fue algo que lo planifiqué y es que cuando te toca, te toca. Así es. Sí. Yo hice esto porque realmente estaba construyéndome a mí mismo y también estaba rehaciendo los caminos neuronales y cómo pensar, cómo dejar de ser el que piensa y cómo aprender a ser el que actúa, el que ama, el que cree que las cosas van a cambiar, el que hace algo porque las cosas cambian, porque no es lo mismo creer o tener fe que hacerlo, ¿no? Que ponerse en acción a esto. Y nos abocamos a esto, ¿no? Y así como tú comenzaste en tu trayectoria, conseguiste algo bueno dentro de algo que llaman constelaciones. ¿Qué son las Sí. constelaciones? Ay, las constelaciones las amo. Yo creo que eso fue la herramienta donde más pude visualizar todo el trabajo que yo tenía que hacer de crecimiento. Recuerdo que antes de tocar el tema, te voy a contar una anécdota. Mi hija había pasado por un proceso de 3 años de un cáncer, y pues siempre positiva, logró salir y de ahí surgió la idea de montar un negocio y me alquilaron en la parte de arriba de mi negocio unas terapeutas y llevaron las constelaciones a mi negocio. Yo se los alquilé, eso estaba comenzando y por supuesto constelaron a mi hija. Y cuando dicen uno de los principios de las constelaciones es el amor ciego, eh, y le hacen la constelación a mi hija se lanza así y dice, la consteladora, ¿qué sientes? Y me miran a mí, y la que me representaba a mí estaba en un rincón. Entonces, antes que mi mamá se muera, me muero yo. Y yo, ¿qué es eso? Me voló. Dios mío, cuando me di cuenta de que los hijos en nombre del amor a veces actuamos de forma leal a nuestros padres, me llevó a estudiar las constelaciones. Y las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger. Él es un psicoterapeuta alemán, teólogo, él fue un cura. Y él basó, o el origen lo desarrolló a través de observaciones sobre dinámicas familiares de las tribus tribales africanas. Porque él, una vez que termina la guerra, él cuelga los hábitos y él se va como psicoterapeuta al servicio. Y definitivamente todas esas tradiciones lo inspiraron, también el psicoanálisis, que por supuesto, a crear lo que hoy en día llamamos constelaciones familiares. ¿Qué se basa esas constelaciones familiares? ¿Cómo funcionan? Mira, básicamente se basa es en los grupos familiares y cómo se integran. Los principios básicos son pertenencia, orden y jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir. Por ejemplo, en el de pertenencia, todos los miembros de un sistema familiar tienen el derecho a formar parte de él. Te voy a poner este ejemplo. Muchas madres que terminan divorciadas con los hombres o peleadas con los hombres, lo excluyen de su sistema familiar y el hijo toma al padre a través de la madre, porque quien le dijo sí al padre fue la madre y de ahí nace ese hijo. Cuando la madre lo rechaza, todos tenemos 50% papá, 50% mamá. Cuando la madre rechaza al padre, los hijos se sienten como que les falta algo. Eso genera resentimiento, genera dificultades de identidad, conflictos internos, patrones de fracaso. Y muchas veces el hijo, por lealtad a ese padre excluido, se comporta como él. Y se lo muestra a la madre hasta que la madre no lo mire. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos a ese padre, estamos rechazando al hijo. Entonces, todos pertenecen. Esto es uno de los órdenes principales dentro de las constelaciones familiares, donde el orden precede al amor. Todo sistema familiar debe tener un orden para que pueda fluir el amor.
Yo siempre pongo el ejemplo de los semáforos. Cuando un semáforo se daña en nuestros países latinos, aquí no, en los Estados Unidos no, pero en los países latinos, en lo que los semáforos se dañan, todo el mundo quiere pasar y todo el mundo está alterado y hay caos y no fluye el tráfico, hay un estancamiento. Lo mismo pasa con el amor, cuando en un sistema familiar no hay orden, cuando los padres están excluidos, cuando los padres quieren ser la pareja de su mamá o cuando los hijos quieren ser más grandes que su papá. En ese caso, estamos hablando del segundo principio, que es el orden y la jerarquía. Dentro de la familia debe haber jerarquía y respeto. Te voy a poner este ejemplo. Yo tenía un paciente, un muchacho joven, es raro, pero un muchacho joven, y él tenía muchos problemas en el área laboral. Él se la pasaba con los jefes, ningún jefe servía, renunciaba al trabajo, tenía muchos conflictos con los jefes. Y él vino precisamente porque él decía, porque no tengo estabilidad laboral. Y le dije, ¿cómo es la relación con tu papá? Bueno, normal, ok. Cuando le hice la constelación, él no perdonaba a su papá y él quería tener la razón. Él juzgaba a su papá. Cuando le dije que tenía que sanar la relación con su papá porque él era el grande y tenía que aprender a respetarlo, y hicimos el movimiento para que él respetara a su papá, él al principio estaba como renuente. Sin embargo, se rindió a la experiencia. Una vez que se rinde a la experiencia, él se va. La siguiente vez vino a constelar otra cosa y me dijo, wow, tengo ya 1 año y medio en este trabajo y lo que me han brindado mi jefe es oportunidades de crecimiento. Y yo, porque empezaste a respetar a papá. Cuando respetas la jerarquía, entonces puedes respetar a tu jefe, hay un orden dentro de tu vida que aprendes a respetar la jerarquía. Y eso fluye el amor. Sí, es una cosa preciosa. Y el equilibrio entre el dar y el recibir, que es otro de los de los principios básicos, valga la redundancia, de las constelaciones, es el equilibrio entre el dar y el recibir. Por ejemplo, nosotros recibimos de nuestros padres, nosotros no podemos darles a nuestros padres, rompemos el equilibrio, a menos que ya nuestros padres necesiten de nuestra ayuda y nuestro apoyo porque ya están indefensos, y en ese momento, como hijos, podemos darle apoyo a nuestros padres y es muy bien visto. Pero los padres dan para que nosotros tomemos y a su vez se lo demos a la siguiente generación. Va fluyendo de generación en generación. Así que esos son los principios básicos dentro de los que llamamos constelaciones familiares, que son unas terapias súper maravillosas porque nos permiten observar qué dinámica estoy viviendo dentro de mi grupo familiar, poner orden y en consecuencia poder avanzar hacia el logro de mis sueños, rompiendo patrones y lealtades inconscientes. Eso resolvería muchos de los casos de las personas que tienen conflictos familiares o conflictos en otra parte de su vida que se creó a muy temprana edad en su núcleo familiar, me imagino. Sí, claro. De hecho, hay lealtades inconscientes que no nos permiten consolidar una relación de pareja sana. Porque, por ejemplo, si en mi sistema familiar todas las mujeres han sido sufridas y abandonadas por los hombres, desde mi lealtad inconsciente, yo tengo un programa que dice que los hombres abandonan, que los hombres no sirven, y por resonancia voy a traer un hombre que al final me va a abandonar. Porque también dentro del amor ciego y dentro de esa lealtad es que yo no puedo ser mejor que ella. Yo no puedo ser más feliz de lo que ellas fueron porque eso me hace sentir culpable. Y los seres humanos hemos sido criados o hemos evolucionado a través de las tribus. Cuando alguien se salía de la tribu que estaba solo, los depredadores se lo comían. Entonces la mejor forma de la supervivencia era la tribu. Y es tan importante para el ser humano a nivel inconsciente el sentido de pertenencia, que si tú quieres hacerlo diferente y tu tribu te rechaza, es como una urgencia de muerte. Eso es como un miedo a morir. ¿Por qué? Porque inconscientemente nuestro cerebro está diseñado a la supervivencia y los grupos familiares como tribu nos hacen sentir más seguros, aunque estemos repitiendo patrones tóxicos y dañinos. Pero es parte de mi sistema familiar. Hay una forma de entendiendo lo de las tribus, el rechazo ser transformado en otra situación, entendiendo lo de, por lo menos el pasado, ¿no? Entendiendo que las tribus eran esto y el rechazo se ve como la muerte, ¿no? de la persona, porque este rechazo significa para el cerebro morir. Sí.
hay una forma de hacérselo consciente a la persona y que él entienda y qué es lo que tiene que cambiar esa persona cuando tiene este entendimiento. Bueno, las constelaciones nos muestran esto. Lo primero que debe hacer una persona para hacerlo diferente y romper con esos patrones es la rendición hacia lo más grande. Es saber que esa historia de la cual nosotros venimos o todos esos ancestros lo hicieron como pudieron con las herramientas. En los últimos 10 años hemos tenido más información que en los últimos 2 millones de años. Entonces, primer paso que hay que hacer es agradecer todo lo que ellos hicieron para que yo estuviera viva. Muchos murieron, muchas mujeres murieron en el parto, muchos hombres murieron en las guerras, muchos tuvieron que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. Y la mejor forma es rendir un homenaje a eso más grande y con la bendición de ellos, que eso se trabaja dentro de las constelaciones, pedirles permiso para hacerlo diferente. Y ahí ya a nivel subconsciente te estás rindiendo, te estás como pidiéndole permiso a esa tribu para hacerlo diferente y no tienes que romper con ellos. Wow, a mí se me están aguando los ojos aquí, no sé por qué, pero bueno. Sí, qué lindo. Sí, es que es tan bello ver la grandeza del proceso evolutivo del ser humano y a veces juzgamos las historias de nuestro sistema familiar y eso lo que hace es limitarnos, nos estanca porque definitivamente debemos honrar que muchos de ellos no sabían hacerlo de otra forma. Dentro de las constelaciones incluso honramos a las personas con problemas de alcohol, porque decimos toman la vida a través del alcohol porque no pudieron expresar su dolor. Uh-huh. Es más, te tengo un caso que te lo voy a comentar ahorita, que es uno de los casos que a mí más me ha impactado como terapeuta, como consteladora. Una clienta llegó y me pidió que quería constelarse porque ella sentía que era como una mesa que le faltaba una pata. Decía, siento que algo me falta y no sé qué es lo que es. Comenzamos a hacer la terapia constelación. Ella dice, no, mi mamita bella, con mi mamá y mi papá, los amo, los quiero, con ellos no hay problema. Y comienzo a hacer el movimiento y de repente veo que hay algo con la abuela. Y le digo, cuéntame de tu abuela. ¿Qué pasa con tu abuela? Y me dice, bueno, es que ella no nos quiere porque... Te estoy hablando que era una muchacha mucho más clara que yo. Y me dice, no nos quiere porque nosotros somos diferentes, somos morenos y yo. Pero, ¿y no es la mamá de tu mamá? Sí, pero yo veía que algo no estaba claro. Entonces, al final, con mucho dolor y como con vergüenza, me dice, lo que pasa es que mi mamá es hija de una violación. Mi abuela fue violada y de ahí nació mi mamá. Y yo, esa es la pata que te falta. Y ella me dice, ¿cómo? No entiendo. Y yo, claro, tu abuelo. ¿Qué abuelo? El violador. Y ella dice, ¿qué? Y yo le digo, él pertenece. ¿Pero cómo lo miro? No mires el acto, lo que él hizo. Mira que cuando la tomó, hicieron algo grande en medio de todo eso. Hicieron algo grande que fue a tu mamá. Y gracias a tu mamá tú existes. Ahora, ¿qué puedes hacer? Dile, abuela, lamento todo el dolor que tú sufriste, pero de ahora en adelante voy a hacer algo bueno con la vida. Voy a hacer que tu dolor haya valido la pena y voy a honrarte. Y esa muchacha se tiró en el piso y le dijo a ese señor, no te justifico, pero te miro y ahora te tomo en mi corazón. Gracias por la vida. Bueno, fue un acto bien bonito, ella de verdad que se entregó. Me llamó como a los 6 meses y me dijo, por fin logré consolidar un negocio, estoy contenta, me está yendo muy bien y mi vida cambió. Y yo le digo, pues yo no hice nada. Yo como terapeuta estudié, utilizo los principios, me dejo guiar por la experiencia, la intuición, por lo más grande, pero realmente quien hace el trabajo es cada persona que va a constelar al abrir su corazón, a entregarse a ese proceso de transformación, a honrar a su grupo familiar y a honrar su historia. El cambio es impresionante. Yo creo que esta dinámica entre tú y los clientes, y las personas que vienen a buscarte para pedirte ayuda, para encontrar una solución, tiene que ser como pura, íntima, ¿no? Y en esa conexión tú consigues
la respuesta a través de tu corazón, ¿no? Sí, por eso es que me enamoré de las constelaciones familiares, porque sentía que es una honra a nuestros grupos familiares, es una honra a eso más grande, es un acto de amor. Te prometo que he visto muchas personas que les ha cambiado la vida en una sola sesión de constelaciones. ¿Qué tipos de conflictos has visto más? Yo tengo una amiga que la quiero muchísimo. Hoy en día ella es una excelente consteladora. Ella estudió constelaciones, la amo. Y ella le pasó algo interesante, porque ella decía que ella, o sea, que con su familia nada que ver. Y yo le decía, te voy a regalar una constelación, porque pues la madre es lo más importante. Y ella dice que después de esa constelación su vida cambió y entendió mucho mejor a su mamá. Pero no solo eso, luego de hacer ese cambio, eso se repitió en los hijos. Los hijos de repente la miraron y le dijeron, quiero conocer a papá, quiero saber de papá. Y el hijo menor estaba, quiero conocer a papá. Y ella decía, es que los quiero proteger de él. Y yo, pero es que esa es su decisión. Él también pertenece. Hicimos un trabajo de constelación. El señor tenía más de 20 años desaparecido. Y el muchacho pues estaba estudiando y él tenía la necesidad. Una vez que hicimos el movimiento, yo le pedí a ella que le dijera, tú también perteneces, estos son tus hijos, los puedes tomar. Había representantes, esa fue una constelación grupal. Te prometo que no había pasado una semana cuando el señor empezó a buscar por todas partes a sus hijos. Ella no lo podía creer, ella decía, tú sabes, más de 20 años que ese señor se ha perdido y que ese señor nos esté buscando, apareció después de la constelación, y luego porque amas a tus hijos y pusiste orden en tu sistema. Y la vida le cambió. Gracias a Dios el muchacho se dio cuenta quién era su papá, pero hizo lo que él tenía que hacer, reconocerlo, mirarlo y tomarlo, porque cuando rechazamos al padre nos rechazamos a nosotros mismos. No hay juicio. Hay padres que han violado a sus hijas. Yo no les voy a decir, tienes que juntarte con tu papá, vincularte con él y hacer las paces. Si lo quieres está bien, pero si no lo quieres hacer, desde tu corazón honrar la vida que viene a través de él, honrar tu origen, y es una reconciliación contigo misma, claro. Es un acto de amor propio. Claro, porque viéndolo desde donde yo estoy, sería verte a ti mismo y siempre te falta una pata en la mesa también, ¿no? No, que no perdone el papá, que no estoy de acuerdo con esto, con aquello, con el otro. Y es que estás sacando piezas de ti mismo y no estás completando el rompecabezas, ¿no? Que deberías de ser todos y agradecerle a todos de que están ahí. Es que es impresionante. Yo recuerdo que la primera vez que fui a un curso de constelaciones, me mandaron a escribir una lista de lo que no me gustaba de la familia por parte de mamá y de la familia por parte de papá. Y yo empecé, por esta familia toman mucho, no sé qué, por esta son amargadas, son envidiosas, no sé qué. Y aquí empecé, yo me fajé. Después me dijeron, párese. Lea, ¿qué no te gusta? Esto. Ok, muy bien, ahora di, yo soy, y yo, tú, dilo, tú, porque ese es tu origen, ese es tu grupo familiar. Tú también perteneces. Cuando los rechazas, lo que resiste persiste, lo que aceptas lo transforma. ¿Te acuerdas de esa frase de Carl Jung? Wow, sí, Carl Jung. Cuando rechazas, eso ya se convierte en un conflicto dentro de ti. Es una pelea interna, en todos porque los tú eres parte, en todo. Mira, la epigenética, hoy en día, gracias a Dios, que las constelaciones familiares anteriormente no se le daba esa seriedad, gracias a los últimos estudios que ha hecho la doctora Raquel Yahuda de la Universidad en Nueva York, de lo que es la epigenética y el síndrome del estrés postraumático que se hereda de generación en generación, nos hemos dado cuenta que no solamente heredamos rasgos físicos, heredamos una historia. Heredamos esa historia que queda como en silencio, pero es algo que está ahí en nuestro ADN como una impronta. Te voy a poner un ejemplo. Hace 4 generaciones mataron a una persona que era muy rica por dinero. Los hijos que estaban observando a la viuda llorar triste que habían matado y todo el mundo hablaba que era por el dinero, estas personas se criaron con esa información. La siguiente generación, los hijos de estos que escucharon, les va a costar hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo que hablamos de lo que es la supervivencia, el cerebro va a decir peligro, si tienes dinero te pueden matar, porque es una historia que viene
de generación en generación y se va convirtiendo como en un mandato. Pero es una forma de proteger a tu sistema familiar. Entonces se convierte en una lealtad o en esos bloqueos o en esos patrones que heredamos de generación en generación. ¿Qué tal? Excelente, ya yo estoy rompiendo casi todo aquí en el programa. Sí, es que hay muchos mandatos que vienen de generación en generación. Incluso hice en estos días unas constelaciones grupales en un retiro y trabajé lo que era la energía de maternar. ¿Cuántas mujeres fueron tan maltratadas, su infancia fue tan dura, fueron abusadas, que tenían demasiado resentimiento y demasiado dolor y no podían maternar ni amar a sus propios hijos? ¿Y qué pasa? Son secas con sus hijas. La otra también va a ser de repente un poquito más cariñosa porque hemos evolucionado. Hoy en día, gracias a Dios, la mujer juega un rol más importante dentro de la sociedad, ha tenido más oportunidades de estudiar, de salir, qué sé yo, las pastillas anticonceptivas. Todo eso ha mejorado la condición de la mujer. Sin embargo, a la hora de maternar, no tenemos la fuerza porque no la tomamos desde nuestros ancestros. Cuando yo hice esa dinámica, era impresionante cómo se movían las emociones, los sentimientos, cómo cada una volteaba y decía, ahora te veo, discúlpame, no estaba presente, pero era que no tenía la fuerza, apenas estaba sobreviviendo con tanto dolor. Guau. Sí, y hay un libro que me encanta que se llama Este dolor no es mío, y ahí también se tocan estos temas de casos que vienen como mandatos y que nos generan mucho dolor y no lo sabemos. Me ha tocado hacer constelaciones de personas que vienen con un cuerpo de dolor muy grande y es porque los grupos familiares vienen de emigrar de otros países de guerra y cargan un peso del dolor que cuando me toca hacer los movimientos están como tan pesadas y el representante se tira. Y yo digo, traen un cuerpo del dolor muy grande. Y ahí es cuando hay que decir, lamento todo el dolor que tuviste que pasar para que yo pudiera existir, lamento toda tu historia, hoy te miro con amor, te tomo en mi corazón, pero te pido permiso para hacerlo diferente. Este dolor te lo devuelvo para yo hacer algo bello y bueno con todo lo que te tocó pasar. Voy a honrar todo tu dolor y hacer que la vida valga la pena. Entonces ya te vas liberando y te vas liberando de esos patrones que no te permiten avanzar y lograr llegar hasta donde tú quieres. Hacer de tu vida algo que sea muy tuyo. Totalmente bello, porque es como quitarte los anteojos que tienes de lo que ves ahorita y entiendes mucho mejor y puedes honestamente conectar con eso, sincerándote acerca de si me imagino, me pongo en tus zapatos de todo el sufrimiento que tuviste y de verdad yo hubiese sufrido también y hubiese entendido mejor el ponerme en tu posición y el estar ahí contigo y saber que todo eso te llevó a mí, te llevó a crearme a mí, a darme una siguiente oportunidad para ver si yo puedo ayudarte a sanar todo esto. Aquí estamos sanando a nuestros antepasados. Sí, claro, cuando hay un movimiento de amor, ya ellos se quedaron, pero tú los liberas porque estás haciendo algo bonito con la vida. Liberas la carga del dolor, liberas todo eso. ¿Y qué pasa? El cometido se cumple, que es la supervivencia. Y la supervivencia es que esa genética vaya de generación en generación. Para que tú y yo estemos hoy en día aquí, hace 300, 400 años, han nacido antes que nosotros más de 4,000 personas. Y cada uno con una historia, cada uno con una vivencia. Dígame nosotros los latinos, que somos una mezcla de esclavos, de indígenas y esos conquistadores que vinieron, que no es que mandaron la octava maravilla del mundo. Muchos de los que vinieron con Cristóbal Colón eran personas con muchos problemas. Entonces todo eso que nosotros toda esa mezcla, todo eso que hemos tocado, poder avanzar ha sido bloqueos que hemos tenido que ir superando de generación en generación. Mira, mi papá toda la vida ha hablado de su papá maravillas. Mi papá, gracias a mi papá y mi papá chévere. Pero había algo de mi papá que yo no sabía, sino que ya de grande me enteré. Y mi papá sí a veces tenía un carácter muy fuerte y era como muy impulsivo. Y llegué a un momento de mi vida pequeña a tenerle como miedo. Resulta que después me entero de grande que nos contaban unos vecinos de ellos que a mi papá le daban unas palizas
que botaba como sangre y le colocaban limón con sal y después lo colocaban en interiores sobre granos de arroz. ¿Tú te imaginas una tortura a un niño a esa edad? Todo lo que eso implica, ese dolor. Y después le decían, venga, que yo lo amo y lo quiero. ¿Cómo va a ser su crianza? Gracias a Dios que mi mamá fue una persona ya con más docilidad, entonces logró equilibrar ese impulso de mi papá de querernos en algún momento pegar o regañarnos fuerte, y mi mamá, así no, vamos a hacerlo diferente. Y a mi papá le costó. Pero cuando crecí y me di cuenta de su historia, yo dije, wow. Mi papá es grande, él quiso hacerlo diferente, él decidió que lo iba a hacer diferente porque él decidió perdonar en su corazón y él no sentía rencor hacia su papá. Y precisamente las constelaciones son actos de rendición, de reconciliación con nuestro propio sistema y con nosotros mismos. Las constelaciones para mí son un acto de amor muy grande y de reconciliación. Es común que haya personas que se resistan a creer lo de la constelación. Sí. Ahí, claro, aquí hay de todo. Y sí, hay muchas personas que sienten que las constelaciones es algo como esotérico, algo que es como mágico o misterioso. Y yo hablo de magia, pero en el sentido bonito, es que es el milagro que se logra después que una persona hace una constelación en un acto de rendición, de reconciliación, de amor. Es un acto interno y para mí eso es mágico, es milagroso, pero sí hay personas que lo ven como muy esotérico, y eso lo creó fue un cura, ojo. Y realmente ¿qué es lo que hace que cambien? Hacerlos conscientes de lo que pasó y cómo les afectó. Sí, una constelación familiar, yo siempre digo, una constelación familiar no sustituye las terapias. Las personas deben ir y seguir yendo a sus terapias, ¿verdad? Pero en una constelación lo ves mucho más rápido. Muchos dicen que equivalen como a 10 terapias. Pero sí se ve más rápido. Hay personas que han ido a terapias y van a terapias y chévere, pero es que en una constelación es la rendición. Entonces es como un acto de psicomagia. Es que tú le estás dando al cerebro, lo estás como engañando, por decirlo, porque recuerda que el cerebro no sabe cuándo es verdad o cuándo es mentira. Tú cierras los ojos y piensas algo y tu cuerpo comienza a segregar esa bioquímica dependiendo de lo que eso genere, los pensamientos y las emociones. Pero el cerebro no sabe si eso es verdad o mentira. Tú vas al cine y sientes la emocionalidad y el cerebro siente que es que tú lo estás viviendo. Es una realidad. Eso la neurociencia hoy en día lo ha comprobado. Y lo mismo pasa en un grupo de constelaciones. Cuando tú estás haciendo un papel que te entregas desde tu corazón, el cerebro lo está tomando como un acto de rendición, de perdón y de liberación. Y en consecuencia es mucho más fácil lograr el cambio y la transformación. Por eso es que funciona, es una catarsis, es desbloquear aquello que está ahí, que no lo puedo ver o que no lo saco, que está en el inconsciente y de repente se muestra de una forma, porque el cuerpo no solamente guarda esa carga genética, el ADN de la figura, sino esa historia, y el cuerpo es el que me va a dar el mensaje, el cuerpo es el que me está diciendo a través de ciertos movimientos que hay ahí en mi cuerpo que viene arrastrando mi grupo familiar o mi linaje. ¿Hay una forma de identificarlo en medio de eso? ¿Hay unos movimientos que ya ustedes estudiaron? Que sí, ya los sí. Sí, hay movimientos que a través de las constelaciones que se han estudiado, porque estudiar constelaciones lleva tiempo, no es un curso solamente, y los movimientos corporales hablan. Sí, hay, por ejemplo, te voy a contar un caso. Tenía una clienta que su mamá no le permitía conocer a su papá. Bueno, yo no lo sabía, sino que ella se está constelando y yo le digo a ella que pueda tomar a su papá, y ella me mira como que siente que está traicionando, mira a la mamá. Y yo pídele permiso, si te hace sentir mejor a tu mamá. Cuando ella se arrodilla y le pide permiso a la mamá para tomar a su papá, la que estaba representando a la mamá se echa para atrás y yo digo, tu mamá no te da permiso. Pídele permiso a la abuela. Dile, abuela, dale permiso a mi mamá de que tome a mi papá para yo poderlo tomar. Quiero hacerlo diferente. Bueno, se hizo la dinámica bien bonita. Tiempo después, como a los 2 meses, me entero que ella dice, te tengo que contar. Fui a visitar a mi mamá y mi sorpresa es que mi mamá, por primera vez en mis 30 y tantos años, me invitó a un café y me dijo, hija, quiero que conozcas a tu papá.
Ella dice, no lo puedo creer. Entonces sí funciona, o sea, es algo de que ella cuando se rindió inconscientemente, toda esa carga genética también modifica a todo tu sistema. Por eso cuando tú me preguntabas, ¿se sana el sistema de una u otra forma? Su acto de amor, ella viene de su mamá, comparten una carga genética, hay un ADN que se está compartiendo, y ella en ese acto de rendición logró ese milagro. Fue mi clienta y su mamá se dio en nombre del amor. ¿Por qué? Porque somos uno, somos una red, pertenecemos a ese sistema y compartimos demasiada energía, todo ese grupo familiar, toda esa carga de historia que arrastramos de generación en generación, también viene en nuestro cuerpo. Y entonces, en medio de esas terapias ocurre algo que sea falso, de un recuerdo falso o algo así, que llegue alguien y haga algo que no es verdad o algo así. Sí, de hecho hay una forma de hacer constelaciones que se llaman constelaciones a ciegas para que no las contaminen. Esto sucede cuando ya las personas conocen las dinámicas o que de repente van amigas y ya se conocen, entonces inconscientemente pueden contaminar la escena porque ya se conocen y entonces asumen el papel y asumen desde lo que ellas ven. Sí, lo manipulan desde su percepción, porque acuérdate que todo es una percepción, no hay una realidad absoluta. La historia como la vivió la otra persona no es la misma versión que tú tienes. Entonces, el representante que uno busca, por lo general, trata de que uno no conozcan para nada a esa otra persona para que no contaminen la escena. Pero sí, tal como tú dices, sí hay casos en que pueden contaminar la escena. Que buscan muchas personas, si no se entregan, van a decir, bueno, esto no funcionó, esto no sirvió, pero es porque no abrieron su corazón, no creyeron, y pues... Y hay una posibilidad de que también estas personas que vayan, en lugar de sanar en esas sesiones, se les abra la herida y tengan que tener un seguimiento adecuado y no lo tienen y entonces caen un poquito más bajo. Eso depende del constelador, eso depende de las terapias. No te puedo decir, en mi caso, ¿qué hago yo? Yo busco, porque pues también yo lo combino un poquito con lo que es la programación neurolingüística, es buscar anclajes y cerrarlo. Es que es muy difícil que se vayan con una herida abierta porque siempre hay un cierre de amor y de reconciliación. El terapeuta siempre busca hacer un cierre desde el amor y la reconciliación. Si la persona, por ejemplo, no quiere honrar a su papá, ni quiere reconciliarse con su papá o se niega dentro de la terapia, eso se respeta, pero hacemos el cierre con ella. No es mi momento, discúlpame, no soy mala persona, pero no estoy preparada para perdonarte por todo el daño que me hiciste o lo que yo viví, qué sé yo. Pero se hace un cierre amoroso, siempre se hace un cierre. Entonces es muy importante buscarse personas que estén realmente capacitadas y preparadas para este tipo de sesiones porque a veces tocan fibras de muchas emociones y heridas. Y en ese caso también hay gente que pueda generar como una dependencia emocional en la terapia de que, bueno, yo vengo mañana, vengo pasado mañana, vengo esto. O cuando hacen una terapia, el proceso tiene su proceso natural y la gente ve respuesta después. ¿Cómo es la dinámica? Sí, hay personas que ven el resultado y les gustó y van constantemente, pero uno como terapeuta ya uno comienza a discernir cuando es, yo sé que a mí nadie me adora porque yo soy muy clara desde el momento en que las personas entran y les digo, abran su corazón, yo no hago magia, yo he estudiado, amo lo que hago, creo en el amor, creo en la reconciliación y cada uno de ustedes hoy va a demostrar su propio poder de hacer cambios en su vida. Yo simplemente estoy aquí para acompañarlos. Ahora, por eso es que no crean una dependencia afectiva conmigo de que Rosilvia hace magia, no. Pero sí creen en mi poder de dominar la escena en el aspecto de que estoy estudiada, de que sé lo que estoy haciendo, me gusta, le pongo mucha seriedad, mucho respeto a cada participante porque pues he aprendido a amarme y a respetarme. Pero sí se pueden dar casos, pero no solamente con los consteladores, con cualquier otra terapia donde se crea ese vínculo que después no te suelto y no me muevo si no te lo pregunto a ti. No, yo no soy oráculo. No. Claro.
No, no, sí, porque hay gente que vio que era muy poderoso y cambió y de repente, no, voy a hacer más y que yo quiero sacar. Sí, pero pueden hacer varias y no pasa nada, pero siempre haciéndose consciente de que el cambio lo genera ella misma a través de rendirse a ese campo. No es lo mismo hacer el trabajo sola que en grupo. Las constelaciones grupales son mágicas. Te cuento que cuando hay personas que tocan diferentes tópicos, pareja, trabajo, dinero, una decisión. Eso te iba a preguntar, pareja, trabajo, dinero, ¿todo eso tiene una relevancia? ¿Es distinto por separado o realmente con uno ya puedes como que expandirlos a todos? A curarlo. No, yo por ejemplo, en las que yo hago, depende, si son grupales, las que yo invito a las personas a participar, a mí me gusta constelar a uno. Ahora, cuando voy como invitada a talleres a hacer algún movimiento, pues ya no puedo constelar uno a uno, sino que hago una sola constelación grupal. Es diferente a una constelación personal. Entonces yo invito cuando hago las constelaciones grupales a que cada persona traiga su caso a constelar y ahí las otras personas van a servir de apoyo a esos casos. Y es maravilloso porque permite que el participante o que el cliente pueda observar su dinámica, se puede observar lo que él no ve, lo puede ver a través de un representante. Entonces es como darse cuenta de forma mucho más rápida que ir a una terapia, aunque vuelvo a aclarar, esto no sustituye las terapias. Las terapias, el que está en terapia debe ir a terapia. Seguir asistiendo a su terapia. Pero ahora se va a aproximar a la terapia de una manera distinta porque ya sabe de dónde está la herida totalmente. Es correcto. Y eso es sanación en todos los sentidos porque lo que necesitamos es ser conscientes de que esa situación existe y que existió y está afectando tu vida de una manera directa en el presente, cosa que es lo más mágico, ¿no? ¿Cómo se justifica la escasez de estos estudios científicos con respecto a las constelaciones? Lo que pasa es que en Bert Hellinger, cuando él crea estas constelaciones familiares, él veía que él basó mucho de estos estudios en el trato que había en una de las tribus que él más estuvo estudiando, que fueron los Zulú. Y él no quería que esto fuera comercializado como la medicina. Él quería que esto llegara a muchos hogares, a muchas personas. Que fuera accesible para todos porque era algo súper... Exactamente. Y porque es lo que te digo, lo que te dije al principio, nos falta saber cómo acercarnos a nosotros mismos y en ninguna escuela nos enseñan nada de espiritualidad. Yo digo que las escuelas deberían enseñar autoconocimiento, autoestima, finanzas, reconciliación, perdón, sumisión, pero no de la sumisión de humillación, sino de rendición. Por respeto. Que es otra cosa, por respeto. Sí, señor. Así como yo no sabía de constelaciones, hay muchas personas que no saben. Entonces, ¿qué le puedes decir a las personas que no saben acerca de constelaciones, de qué se tratan las constelaciones y qué es lo bello que conseguiste detrás de eso y cómo las personas sanan, de qué se trata? Bueno, las constelaciones definitivamente ayuda a romper esos patrones inconscientes que nos afectan a nivel personal, a nivel de pareja. Las constelaciones ayudan a liberar esas cargas del pasado y sobre todo nos ayudan a ver esas dinámicas familiares que están ahí inconscientes y que si nosotros no las resolvemos, posiblemente nuestros hijos estén condenados a sufrir los mismos bloqueos que nosotros y hasta peores, porque no solamente va a ser nuestra carga, sino también la de la familia de su papá. Entonces te podrás imaginar cómo va eso. Las constelaciones sí, es una forma de reconciliarte con la vida, de hacerlo diferente, de honrar lo más grande que son tus padres y tomar la vida con fuerza. Cuando nosotros no tomamos a papá, perdemos demasiadas fuerzas a nivel laboral. Cuando nosotros no honramos ni tomamos a mamá, eso se relaciona con el dinero, se relaciona con la selección de la pareja y con el autoestima, por supuesto. Muchas veces, muchas familias... Me está tirando a mí. Estás invitado a una constelación familiar. Yo estoy en Houston. También, no se valga la publicidad. Claro. Puedo hacer constelaciones online y, por supuesto, las sesiones privadas. Hay muchas personas que les gustan las sesiones privadas porque ¿Qué método te gusta más a ti? ¿Privado o con la magia de tener a las personas ahí alrededor de usted?
Con los representantes. Con los representantes definitivamente para mí es mucho más fácil observar la dinámica de un grupo familiar, de una familia, porque la persona que toma ese papel me da más información. Cuando me toca sesiones privadas o online, que yo trabajo con figuras, yo utilizo mis recursos que representan al grupo familiar o a una energía. A mí me cuesta más observar los detalles del movimiento corporal del participante. Ok. Entonces se hace Limitado. como mucho más larga. Sí. Porque está limitado. Sí, igual son maravillosas, igual se resuelve porque pues ya tengo tanta experiencia, ¿no? Básicamente, el cuerpo habla por la persona. Y neurológicamente, hoy en día está comprobado que antes que la mente sepa lo que va a pasar, ya el cuerpo lo sabe. Nosotros tenemos... Es como instintivo. Ya el cuerpo tiene la información primero que el cerebro. Ya el cuerpo va a reaccionar ante una amenaza, ante un estímulo externo, antes que el cerebro se dé cuenta. Es que las constelaciones tienen muchos años y realmente todos estos estudios de la neurociencia nos están ayudando, y la epigenética, a comprobar lo beneficioso que son las constelaciones familiares. Hay muchas personas que están en contra, pero muchos psicólogos, cualquier cantidad de psicólogos hoy en día, están estudiando las constelaciones porque le parecen un recurso maravilloso para aplicar en sus terapias. Es más fácil para el terapeuta en 10 sesiones darse cuenta que es que hay un bloqueo porque la abuela o la tatarabuela no funcionaba. En el libro Este dolor no es mío, hay un caso de un muchacho que a los 19 años, justo cuando estaba cumpliendo sus 19 años, se fue a acostar a dormir. Y de repente se despertó en la madrugada y empezó con frío. Y eran ataques de frío y los ojos abiertos. Y no podía dormir. Lo llevaron a cura de sueño, lo llevaron a psiquiatras, le hicieron de todo. Hasta que se dieron cuenta que dentro de su sistema familiar, después que ese muchacho llevaba meses, lo enseñaba una constelación y se dan cuenta de una vez. Hasta que se dieron cuenta, sí, que un tío de él, por parte de su papá, justo a los 19 años, había muerto congelado con los ojos abiertos en un invierno, y eso causó demasiado dolor al sistema familiar. Y eso fue un dolor no resuelto, posiblemente de su papá. Y él cargaba con eso, hasta que se dieron cuenta que eso es el síndrome del estrés postraumático. Incluso se estudiaron a muchos sobrevivientes del holocausto nazi, y esos estudios arrojaron que esa sensación de vacío, de dolor, era porque venía heredada de esa historia familiar. Y de las Torres Gemelas, son los más recientes. ¿Y cómo? Ya, porque una cosa es la constelación y decirte, esto es lo que pasó y esto es lo que te pasa. ¿Cómo esa persona resuelve dentro de ella misma, o cómo ellos sintetizan todo esto, todo este proceso, y lo hacen uno para que resuelva su vida? ¿Cómo le llega a ellos la solución de su problema? Bueno, en constelaciones, que es mi especialidad, donde está la persona a través de los movimientos, haciendo los movimientos, es donde aparece dónde está el bloqueo. Muchas veces ni siquiera sabemos que ese es el bloqueo. Hay alguien que se presenta, pero es parte de la historia y nos está dando una información. Y que, ¿cómo se resuelve? Cuando lo miramos. Cuando le decimos, te miro, lamento todo esto, pero esto no es mío, los muertos están. O sea, eso depende de cada caso. Yeah. Hubo un caso que me llamó la atención, porque había algo que estaba pasando, y la muchacha se acostó y colocó las piernas, y yo digo, alguien murió cuando estaba pariendo, y la muchacha se quedó así. Sí, yo tuve algo. Claro, porque el cuerpo empieza a hablar, pero yo no sabía cómo iba a comenzar la constelación o qué era lo que iba a pasar. Miento, sí sabía lo que la persona vino a tratar y yo sabía cuáles eran las piezas, correcto. Sin embargo, se desarrolla en el contexto familiar que no tengo yo la información. La información la tiene la persona, y a veces ni siquiera tiene la información. A veces suceden cosas dentro del campo, nosotros lo llamamos el campo. Eso es donde abrimos con todo el respeto para simbolizar a sus ancestros, y a veces suceden cosas que ni ella sabe ni nosotros sabemos. Ocurre algo, hacemos una lluvia, pero luego la persona va y comienza a investigar y se da cuenta que lo que pasó ahí era una historia tal cual que pasó, que se la contó la tía a la abuela, no sé qué, y logran comprobar todo eso que estaba ahí. Interesante. Morí en una vida pasada
envenenado por alguien, yo sabía cuál era el principio de por qué lo había hecho. En ese tiempo era una persona acaudalada, usaba mucho a la gente, no me gustaba hacer nada. Le decía, lo mandaba para acá, lo mandaba para allá, todo el tiempo era así, era como... Pero eso me afecta aquí en que por lo menos estoy en una compañía y hago lo que tengo que hacer, entonces dejo de hacer mi trabajo yo para dejar que los otros hagan el trabajo. Cosa que me doy cuenta yo y yo digo, ok, esto va a acabar aquí, yo hago mi trabajo, lo que tengo que hacer, comienzo a tener otro resultado. Entonces, en ese proceso ya yo comienzo a sanar muchas cosas que tenía en mi subconsciente, en mi cuerpo, en mi ADN, en mi información, y entonces ahorita tengo que ser consciente de muchas más cosas. Sí, yo siempre hablo de, es una percepción, tal vez lo escuché en algún lado, no lo recuerdo de quién exactamente, pero es como que nosotros tenemos la memoria que desde que estamos en el vientre y de nuestras propias vivencias, la memoria ancestral que está en nuestro ADN, que también es otro mandato, y de otras vidas. Entonces, eso hace que tengas una personalidad única. Además que no somos clones. Cuando tienes una carga genética, acuérdate que es un óvulo y son millones de espermatozoides. Y yo comparo los millones de espermatozoides como las millones de personas que vivieron antes que yo, pero uno de ellos es el que va a ganar y esa información de ese ser es la que yo voy a cargar y es la que debo resolver y es la que vengo a trabajar. O sea que todas las familias son karmáticas. Sí, si le podemos decir algo, yo pienso que la vida es una escuela. En la vida venimos a aprender. La vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para nuestro proceso evolutivo. Para nuestro proceso evolutivo. Y dentro de la perfección de la vida también hay patrones que nos han enseñado que el dolor es malo, cuando el dolor es una condición inherente. Entonces vemos que la vida es dolor y sufrimiento y lo vemos como algo malo. El sufrimiento sí es opcional, pero el dolor es una condición que va a existir siempre. Cuando nosotros estamos conscientes de que la vida viene acompañada del dolor, ya no lo satanizamos, entonces podemos decir que la vida es una aventura. Una escuela. Y venimos, una escuela que venimos a aprender, a evolucionar, a crecer. Venimos a conquistar nuestro ser. No Rosilvi, la que estudió ingeniería, o la terapeuta, la consteladora, no, mi ser. ¿Quién soy yo? Mi esencia, mi verdadera esencia, mi amor, mi ser de humanidad. Y esa es la verdadera conquista del ser humano. Y cuando tú te das cuenta de eso en ti, ya tú puedes reconocer otras cosas en las demás personas. Eres más compasivo. Eres más, te conoces a ti, conoces a muchas personas más. Aportas un grano de amor a la humanidad, porque el hecho que tú te ames, que te respetes y que te valores, no vas a generar dolor en ti, por lo tanto no vas a generar dolor en el otro. No puedes, porque tu condición de amor es tan grande que tú no te vas a hacer daño y no le vas a hacer daño a otra persona. ¿Tú te imaginas si todos lográramos sacar ese amor que es nuestra verdadera esencia y lograr vivirlo? Haríamos de este mundo un lugar mejor. Como dice la Biblia, podríamos traer el cielo a la tierra. Tal cual. Y como ese mandamiento que nos dejó Jesucristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y él siempre hablaba del amor. Y yo estoy totalmente enamorada de ese último mandamiento porque es amor. Y muchas veces siento que mi misión es esa, es conquistarme cada día para poder dar lo mejor de mí. Y siempre le pido a Dios, a Jesucristo, como un gran maestro, como un ser de amor, que me guíe. Y yo pienso que eso es lo bonito del trabajo de las constelaciones y lo que más me llamó la atención, que para mí es reconciliación y es amor. Es conectarte con tu esencia, con tu vida, con tu origen, respetando el dolor de los demás sin juicio, honrando toda esa historia de nuestros antepasados. Jesucristo lo hizo en la cruz. Él decía, perdona a los que no saben lo que hacen. Y mucha gente habla de que él hizo un gran sacrificio para la humanidad. Yo no pienso que fue un sacrificio, yo pienso que fue un acto de amor. Él no quiso la guerra, él no quiso nada, él lo que quería era amar y perdonar, y él no quería dañar a nadie. Y para poder defenderse y salir de eso, iban a matar a mucha gente. Entonces Jesucristo tuvo que aprender, él tuvo que aprender como ser un ser humano aquí, ¿no? Tuvo que aprender del sufrimiento y siempre tuvo una elección. Yo creo que es el mejor ejemplo para nosotros llegar o querer ser como Jesucristo. ¿Tú sabes que me pasó a eso más o menos? Hemos visto las películas de Jesucristo, ¿no? Todo aquello golpiza que le daban y era como deprimente ver eso, que eso pasara. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a ver yo? ¿A dónde voy? Y poder saber cómo Jesucristo actuaba. Entonces sacaron una serie que se llama The Chosen, pero entonces me interesó verlo, ¿no? Cómo era
era la dinámica de él, ¿no? Y él tenía mucha sabiduría en sus cosas. Fue muy bueno el papel que hizo, ¿no? Y básicamente que él sea como la guía del ejemplo de cómo realmente nosotros deberíamos actuar ante las cosas. Yo vengo de esta parte, ¿no? Católico, me consigo a Jesús en el camino y digo, bueno, entonces me consigo en el budismo con Buda y me consigo con la sabiduría que él tocó, que también tuvo que pasar sufrimiento para poder llegar al punto donde tenía que estar ahí. Y ninguno de estos dos seres siempre vivían con su verdad y siempre representaban su verdad. Las personas que están buscándose a sí mismas representan a su verdad, a lo que quieren entender de sí mismos. Y hay distintas alternativas que tenemos ya. Si agarrar un mapa de la iglesia, agarrar el mapa de Buda, agarrar el mapa de la humanidad, de cualquier religión que tenga, cualquiera que te acerque a ser un Mahoma o un Jesucristo o un Buda o una persona que defienda el amor, que se defienda la humanidad y que sepa cómo entenderse a sí mismo. Y por eso yo digo que, bueno, que hay súper alternativas en todos lados, incluso la forma de abrir su corazón para todos, en todas las ocasiones que quieran, en cualquier situación. Pero a veces no sabemos por qué retraemos toda esa circunstancia, todo ese amor, pues. Y esos son los bloqueos que no nos dejan abrir esa puerta. Entender esos bloqueos debería ser fácil, pero nosotros no tenemos los anteojos para ver eso, ¿no? No tenemos el microscopio para verlo. A través de las personas, a través de estas personas que se acercan a ti, del destino, lo que sea que tengas que quieras buscar. Porque a mí me pasó así una vez, yo dije, hey Dios, ayúdame a hacer esto, a entender esto. Y ¡pum! Se me apareció ahí la respuesta y mira, aquí estoy. Ayúdame, yo te ayudaré. Una señora la recogí de la calle, la llevé a su casa y ahí pasó todo. Y yo, mira, y aquí está este señor. Entonces, todo eso fue algo así como que, ¿qué está pasando aquí? Es como magia, pero así es la vida espiritual, cuando te das cuenta que en el mundo mismo físico estás viviendo una vida espiritual, que el mundo físico es más espiritual de lo que tú te imaginas. Entonces, es muy sutil, pero no nos damos cuenta, pues estamos acostumbrados al mundo de la forma. Pues, totalmente. Entonces, llega las constelaciones y le dan una respuesta a las personas para que te busques en medio de todo ese caos y esa confusión que no te deja ver y sepas hacia dónde vas a dirigir tu energía. Ese amor, esa conexión con eso, esa empatía, todos la tenemos, esa paz, ese amor, todos poseemos eso, a manera de que tú te abras y te acerques a la experiencia y esa experiencia naturalmente te dé todas las cartas que tienes que entender y jugar. Sí, tal cual como lo dices, Marturana decía que hasta el criminal más fuerte que está hoy en día condenado, cuando nació era un ser amoroso, fue un bebé amoroso, fue un ser que lamentablemente se desvió en el camino. Pero sí, la esencia básica del ser humano es lo que tú dices, es el amor. Y para llegar a Dios yo digo que hay que aprender a ser humano. Y Jesús vivió su emocionalidad, como tú lo dices, cuando entró al templo, que agarró esa rabia y tumbó, cuando estaba allá que se sintió solo, ya va, porque me abandona, cuando estuvo en el monte que sudaba, Buda, como sus grandes enseñanzas. Además que yo soy de las que parte que Jesucristo, lo que yo he leído es que Jesucristo no creó una religión. No. Él vino con un mensaje de amor. La religión satanizó las enseñanzas de Buda, después llegaron y al final el mismo hombre es el que ha puesto sus propios muros. Porque Jesucristo para mí no vino como a colocar una iglesia y a decir yo soy el que sirvo, lo demás no sirva. Su amor no, así no funciona el amor. Incluía a todo el mundo. Sea lo que sea, vengas de donde vengas, raza, cultura, religión, arte, lo que sea. Exactamente, el amor es una sola cosa y cada terapia cuando es hecha desde el amor, cada recurso que tú utilices en nombre del amor es un recurso sanador, es un recurso de reencuentro, es más, es un recurso que le estás ayudando a la otra persona a encontrarse a sí mismo, a conquistarse y eso se vuelve expansivo. No, qué bello hablaste, me encanta tu experiencia y sí, me encanta y lo de las vidas pasadas es interesante. ¿Cómo llegaste a ese punto, no? ¡Wow! Sí, lo que pasa es que meditación, fui en contra de muchas cosas que tenían, porque no sabía. Mi ignorancia me llevó
a comenzar a tratar las cosas que sí podía controlar. En este caso, por ejemplo, ok, no sabía por qué me dolía tanto, no sabía por qué el sufrimiento, sí entendía que el dolor no era parte de mí, sino es del cuerpo, y yo no soy el cuerpo. Entonces ¿cómo trabajar esta dinámica? La confusión entre el balance del ego y la humildad. Todo esto, ¿cómo podía cocinarlo en esta caldera? Porque realmente somos bombas químicas que apenas un pensamiento activa algo, ya estamos ahí cocinando ya. Y estamos creando la realidad aquí abajo. Pero entonces hay que educarse, hay que educar a través de, no sé, la palabra de Dios, la palabra de Buda, la palabra de cualquier cosa que te acerque a la honestidad contigo mismo, a la honestidad del ser, y que comiences a tú implementarlo en tu vida, pero por decisión propia. Y cuando comienzas a decidir naturalmente, ya sabes que las cosas que vas a decidir es porque lo haces por una sola cosa, que es amor. Entonces bueno, por amor voy a dejé de comer carne para ver si podía controlar algún patrón. Lo pude hacer, era difícil para muchos, era difícil para todo el mundo a mi alrededor. Yo dejé de comer carne, comenzó esto de las emociones, entenderlo, el proceso químico que hacen los alimentos a mi cuerpo, el proceso químico que hace, todo el impacto que tiene la alimentación, me sirvió para liberarme de muchas cosas y comenzar a ver un poquito más claro, que de hecho se vincula mucho con eso. Y entonces meditación, todos los ejercicios que se hacían, todos los ejercicios que te llevaban a ver un poquito más. Y el maestro, que en este caso fue la pieza principal de todo lo que me ha pasado, de todo lo que ha sido el cambio, un salto como, mira, tengo 5 años viendo al maestro y básicamente siento como que si hubiese sido, como que si tuviese 150 años de vida más. Y me ayudó a ver las cosas de otra forma, o sea, la vida totalmente de 0 a 100, un total cambio en todo. Incluso la forma en que me aproximaba al dinero, la forma en que me aproximo a las personas, lo que realmente, cuál es el llamado, básicamente es dar servicio a la comunidad, a la humanidad realmente, y hacerlo lo mejor que podamos hacerlo, ¿no? Eso ha sido bien estricto el maestro en eso. No necesitas tanto dinero cuando ya eres espiritual, porque ya todo viene con lo demás. Sin embargo, no necesitas dinero, pero viene más dinero. A ti me imagino que los cambios que te dio la disciplina que aplicaste, el estudio, la constancia, el estar con las personas, esas experiencias de ellos se hicieron tuyas también. Tal cual. Es una retroalimentación. Cada vez que yo constelo, me estoy constelando. Cada vez que estoy ayudando a alguien, me estoy ayudando a mí misma. Y algo bonito que estamos haciendo hoy y de lo que tú haces es que la mejor forma de seguir recibiendo información es cuando tú la comienzas a dar, cuando tú recibes y la compartes, como a través de este maravilloso recurso que es el podcast, de este emprendimiento maravilloso. Tú estás integrando esa información, la estás transmitiendo, pero estás dejando espacio para más y más, porque el saber no ocupa espacio. Sin embargo, si no lo integramos, nos volvemos como turistas de estudios y de conocimiento, y lo más bello es compartirlo. Lo que a mí me ha servido es lo que yo he compartido con muchas personas. Y como tú dices, sin el afán del éxito, la fama, a mí me pasó al contrario. Yo tuve en algún momento de mi vida pedirle a Dios que me ayudara, como parte de mi proceso evolutivo era a soltar. Y a mí más bien me sacaron de mi zona de confort, desde donde yo estaba, que era una vida donde yo me sentía muchas veces vacía, donde mi autoestima estaba en el subsuelo. Comenzó ese movimiento que al principio no entendía, pero era una fuerza que me guiaba mucho más grande. Claro. De lo que las personas pueden, esa resiliencia, yo pienso, y esa fortaleza de los cambios que me tocó vivir. Yo los viví con una entereza, con una aventura, como con un descubrimiento o autodescubrimiento, lejos de la queja. Las demás me veían y decían, ¿cómo haces? Yo, ¿para qué? Pero es que tú eres tan feliz, sí. Es que yo tengo todo. La abundancia es un estado de conciencia. Sí. No tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino con ese nivel de conciencia.
Totalmente. La gratitud, como tú dices, hacer ese cambio de la versión de antes a esta nueva versión es un trabajo de romper patrones y crear nuevos hábitos, y eso es un trabajo de amor, de elección, de constancia, de perseverancia. ¿Es fácil? No, porque es un duelo. Incómodo, es incómodo. Porque es que es un duelo. Mira, cuando tú le estás diciendo al cerebro, quiero hacer este cambio de acá, tú estás rompiendo con algo, es una ruptura, y toda ruptura causa duelo. Entonces, lo que llama la noche oscura del alma. ¿Y cómo va tu proceso de despertar? Ahí voy. Tiene sus bajones emocionales donde toca abrazarnos y decir, esta es la nueva versión y vas a estar segura. Decirle al cerebro que está acostumbrado al drama, al dolor, al conflicto, al miedo, al ayayay, y decirle, ya va, espérate, ser feliz es ser seguro. Tener dinero es seguro. Estar sano es seguro, porque todo lo que te enseñaron en la vida es dolor, sacrificio, tristeza, las telenovelas, el drama, en los programas. Mientras más dramático te ponga, la gente más te quiere, porque todo es drama. Sí. Entonces, entonces no nos enseñaron a estar en paz, en armonía, y ser feliz es una elección, y no quiere decir que todo te esté saliendo de maravilla. No quiere decir que, sin embargo, es que, mira, lo entendí así, de esa manera. Mira, no hay nada malo. Tú lo ves malo por tu percepción, pero hay otras personas que ni siquiera lo ven malo. Le dicen, mira, está pasando esto, y tú, ¿qué? No me friegues. ¿Cómo me vas a decir que mientras yo estoy aquí arrodillado, rodilla en tierra, en el suelo tirado, tú me vas a decir que esto que me está pasando no es malo? Sí, es malo. Entonces yo creo que la gasolina también ahí es la fe, y cómo tú ves esa fe, cómo tú ves esa situación y cómo tú le cambias el enfoque a esa situación. Si estás triste, yo aprendí a que tenemos que buscar las opciones y elegir hacia dónde quieres ir. O sea, ese problema no te va a hacer crecer si le inviertes mucho tiempo. Si te va a hacer crecer si le inviertes tiempo a estudiar el problema. ¿Por qué? Preguntarte por qué, de dónde salió y de dónde viene. ¿Qué es lo que las constelaciones te muestran, ¿no? También. Que de dónde viene y dónde salió, que es lo más importante, reconocer cuál es la enfermedad, para ya tienes el 90% de todo resuelto, la cura viene automáticamente. Sí, no, cada emoción nos viene a contar una historia posiblemente no resuelta de nuestra propia vida, en nuestra infancia o de algún ancestro. Y esas emociones no hay que rechazarlas, tal cual como tú dices. Es mirar esa tristeza y decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué no estoy viendo? Ven acá, me voy a sentar contigo y te voy a observar un rato. Pero no me puedo quedar contigo siempre, porque hay cosas que tengo que seguir adelante. Y para mí no es una opción quedarme observando esta tristeza todo el tiempo. Pero también es cierto que cuando tú la abrazas, la observas y te da la información, automáticamente se va. Cada emoción nos está contando una historia. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo perdonar? Porque yo siento que es parte del ego, parte de nuestra crianza, de lo que llaman ese orgullo que te enseñan, esa dignidad. Y incluso también es mucha ignorancia de lo que es realmente el perdón. Porque a veces creemos que el perdón nos vincula, pero el perdón no es vinculante. Tú puedes perdonar desde tu corazón a alguien y no tienes que vincularte con esa persona. Pero la perdonas de tu corazón. El perdón es liberación. Entonces hay mucha ignorancia de lo que es el concepto de perdón. Y esas crianzas de soberbia, orgullo. También a veces el perdón es miedo. La falta de perdón es mucho miedo a que me lo vuelvan a hacer, y prefiero mantenerme aquí en esta condición que estoy así, donde no le voy a permitir a nadie. Entonces, como ese miedo o esa angustia que siento y que le quiero dar el veneno al otro, pero me lo termino tomando yo. Totalmente, que el veneno es uno mismo activando su cuerpo ahí. Bueno, te vas a enfermar, señor, si sigues odiando a las demás personas, porque no estás colgando a esa persona. A ti mismo. Es una pelea interna. El perdón es un regalo que te das a ti de liberación. Sí. Es un regalo de amor propio. Es liberarte de esa historia, y que ya esa historia no te tome. Ya tú puedes contar la historia sin la emocionalidad y puede ser un testimonio. Pero hay personas que de verdad que si no perdonan por rendición, yo creo que por cansancio terminan perdonando con los años, porque se cansan de cargar esa cruz. Mi papá dijera, dejen de cargar esa cruz a cuesta y ese cuerpo del dolor encima. Yo me di cuenta en el camino que yo no entendía qué era amor. O sea, nunca nos enseñaron qué era amor. No hay problema, yo lo acepto, pues, o sea,
mientras aceptes que eres ignorante y que no lo sabes todo, pero quieres y tienes hambre de buscar esa respuesta en ti, puedes hacerlo en todo el tiempo. Hay personas que llegan con expectativa a la consulta, a la dinámica, se van bien, y hay otras que no se convencen, pero después llegan otra vez bien. O sea, que en el principio no creyeron, sí, no, está bien, esto pasó así. La misma vida lo convence. Eso te ha pasado mucho por lo que me has dicho. ¿Qué tiempo le ha durado a las personas para devolverse a ti y decirte, hey, mira, si me pasó esto, ¿te puedo contar? Sí, cuéntame, por supuesto que quieres escucharlo. Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque varias personas me han dicho, Rosilvi, tú no le haces seguimiento a tus clientes. Y una de las cosas es el orden de la ayuda. Dentro de las constelaciones familiares, tú no puedes decirle a las personas lo que deben o no deben hacer si las personas no te piden ayuda, porque cada quien está en su propio proceso de evolución. Hay personas que regresan, hay personas que no regresan, hay personas que se lo han hecho una sola vez, pero siempre me recuerdan y me mandan caritas y gracias, me siento súper bien. Después que me hiciste esa constelación, cuentan sus testimonios, pero más nunca vuelven. En cambio hay otras que sí, y que sienten que les hace falta más constelación porque se sienten que todavía están en el bucle y están atrapadas, y en la constelación ve como que, ay, ya esto lo superé, ahora esto todavía estoy aquí, y son bienvenidas, pero realmente no les hago un seguimiento como tal, respetándoles su proceso, por como tú lo dijiste, lo explicaste de una forma mágica hace ratico. En la vida, la espiritualidad es muy sutil, la vivimos a cada momento, pero como estamos acostumbrados al mundo de la forma, muchas personas no ven el cambio ni el milagro que ellos lograron a través de ese procedimiento o de esa terapia. No lo logran ver, sino perceptible. O a lo mejor ni siquiera lo ven nunca, pero el milagro ocurrió, pero es sutil, es una llamada, es levantarse un día y darse cuenta como que ya no se sienten pesadas, o ni siquiera se dan cuenta que ya no se sienten pesadas, pero andan como más tranquilas. Entonces es muy sutil, cada quien lo vive a su manera, y pues todos los que deciden volver son siempre bienvenidos, y como les digo, es tu elección, es tu responsabilidad, es tu propia magia, es tu grandeza. Yo solamente te estoy acompañando y les agradezco cuando vienen a mí porque me están enseñando también. Hay sabiduría en lo que dices. Volvamos a un punto donde nosotros somos venezolanos. Sí, señor. Esta Venezuela que está ahorita necesitando mucho de toda esta solución, pero que no la ve viable para ellos porque están más enfocados en ese sufrimiento, en que le falta algo, en que están distraídos en el juego del sistema. Y no les interesa realmente. Y entiendo que ellos tienen su proceso de crecimiento también. ¿Cómo nosotros podemos buscar la forma de acercarnos a este tipo de personas? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Yo en el podcast estoy haciendo charlas, haciendo siempre aportando, aunque sea un granito de arena, un granito a la bolsa, y siempre tienes resultados. Y hay quienes lo ven y no. Los que estén preparados vienen a ti, pero los que no estén preparados se alejan. A esas personas que no están preparadas, que de repente a lo mejor ni siquiera lo voy a poner, voy a picarlo aquí cuando me digas la respuesta, porque realmente sí necesita Venezuela una ayuda, porque lo he visto en una tele que llegan venezolanos y tienen demasiado ego, y ese ego nos hace eliminarnos posibilidades de comprendernos a nosotros mismos y quedarnos atrapados no sé si es en ese mismo peldaño donde nos quedamos. Venezuela necesita mucha ayuda, pero yo no. Venezuela no necesita mucha ayuda, necesita amor, pues. Y que todos los que estemos allí entendamos que sí estamos el uno para los otros. ¿Qué le dices al venezolano? Casualmente estuve dictando la charla de la esperanza en tiempos de incertidumbre, y era un grupo importante de venezolanos, ¿no? Como lo dijiste sabiamente, estamos haciendo un trabajo bonito, y como venezolano mi esperanza es volver a mi país una vez que existe el cambio, porque pues la esperanza es que sí viene el cambio y que yo lo voy a ver, y yo voy a ir a colaborar, a ser una participante activa de ese renacer que necesita nuestro país. Y para todas esas personas yo tengo grupos de muchos amigos, muchos consteladores. De hecho, mis maestros de constelaciones están en Venezuela, y siempre hay una palabra de aliento, de esperanza,
de saber que sí podemos y sí vamos a salir adelante. De hecho, hoy he escuchado una canción de Giordano, no sé si te recuerdas la canción que dice: algo bueno tiene que pasar. Algo bueno tiene que pasar. Los días tristes se tienen que ir, algo bueno tiene que llegar. Esa canción de Giordano la colocaba hoy en la mañana, honrando a mi país, honrando a mi gente, sintiéndolas en mi corazón y diciendo: tengo unas ganas de abrazarte, Venezuela, de ir hasta allá, de verte otra vez brillar, reír, saltar. Y sí, aquí están las ganas, está la intención y está la acción, porque como te digo, tengo muchos clientes en Venezuela que me llaman y pues por supuesto no les voy a cobrar lo que le cobra un cliente acá, incluso a muchos se las regalo, apoyo a los que puedo apoyar y siempre esa palabra de aliento y de decir: no te preocupes que yo voy a volver al país porque nos vamos a abrazar en una Venezuela libre. Y ese es mi mensaje. La esperanza es lo que nos queda, la esperanza no la perdamos, la esperanza es nuestra, la esperanza viene dentro de cada uno de nosotros y mientras tengamos esa esperanza estamos colaborando y expandiendo esa energía. Que no te sientas derrotada cuando dejamos de creer en nosotros mismos, en el amor que nosotros mismos por naturaleza tenemos. Y que lo vemos en los familiares, que lo vemos en las personas que están, así sea un poquito, están poniendo su granito de arena y quieren de verdad, honestamente, desde el corazón, quieren ver un cambio en todo lo que está pasando y quieren ver crecer a sus hijos felices, así como lo hemos sido siempre. Y que somos seres tan maravillosos que nos damos cuenta de que cuando salimos de nuestro país, salimos de aquel estado de confort, crecimos, estamos sin papeles muchos, estamos sueltos por ahí haciendo lo mejor que podamos. No todos somos malos, porque realmente el venezolano que ha venido aquí, que vino aquí hace un tiempo, ha venido a superarse y muchos de ellos también no saben cómo superarse, pero estamos haciendo con corazón, ¿no? Esa esperanza que tenemos aquí para compartir es a través de dar nuestro granito de arena con amor a las personas que están en nuestro país, amor, acercarnos a ellos, acercarnos a nosotros y decir: mira, Venezuela sí se puede. Venezuela sí se puede, así es. Nosotros no perdamos la esperanza hay que cultivarla todos los días. Yo no estoy enganchada con las noticias terribles, al contrario, trato de visualizarme segura, visualizarme libre, visualizarme próspera, aportando, ayudando. Y créeme que así lo sueño y si la vida me lo permite, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es la sincronicidad y la vida donde te va llevando. Porque cuando tú te entregas a lo más grande, a un propósito de vida, al servicio de la vida, tú dices: bueno, donde tú quieres que yo esté, yo voy a estar. ¿Para dónde me vas a mandar? Si es para allá, me encantaría poder ayudar a mi gente, pero solamente tu grandeza y tu amor es el que me va a colocar donde yo debo estar. Me rindo, tal cual. A través de tu sabiduría y sigue reuniendo personas como tú y como yo, los que estamos buscando esa salida, para que sigamos viendo más gente al lado de los que luchan y los que siguen en esto, ¿no? Rocío, y gracias por tu compañía, de verdad, estoy honestamente agradecido contigo y con tu presencia, con todo lo que nos entregaste hoy en día, que yo creo que necesitamos unas 3 horas, no, un montón de programas más para saber. Claro que sí. Estás invitada a la educación del alma. Dame todos tus links, tus social media para ponerlo en la descripción del video. Y bravo por ti. Gracias. No, gracias a ti por este emprendimiento tan maravilloso, todo el éxito del mundo. Me comprometo a ser tu colaboradora, cualquier programa que quieras, que necesites, que desees, que con mucho gusto y cuentas conmigo. Como te dije, pues ya monté mi primer curso en la plataforma de Horma, se llama Enamórate de ti, en una comunidad que se llama Encuentro con mi ser. Y pues te voy a pasar entonces todos esos links para que sigamos creciendo, porque esto es lo que se debe transmitir. Ese es el amor, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, pero siempre creyendo que las personas que realmente nos necesitan nos van a escuchar y van a sentir ese llamado de amor y de transformación. Por supuesto que sí. Qué bello tu objetivo, tu programa. Qué linda tu experiencia. Ahora me encantaría, voy a escuchar tus programas porque te quiero conocer más. Me encanta cómo hablas, todo. Te aplaudo. Un aplauso para ti, gracias. Mucho gusto conocerte de nuevo. Otra vez. Ok, feliz noche. Gracias.